Recording progress. Bueno, me pongo acá al costado. Dale, dale. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, que va a ser una charla sobre el dolor en la posmodernidad. Estamos aquí presentes con el licenciado y magíster Carlos Quiroga. Bueno, va a ser una charla con orientación psicoanalítica, que es algo que tanto nos gusta de nuestra facultad. Así que, nada, después de esta presentación, lo hacemos del Centro de Estudiantes, va a haber otro encuentro la semana que viene, el mismo día, a la misma hora. Esperamos que puedan asistir. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Dale, gracias Gonzalo. Bueno, buen día. Gracias por estar acá. Yo odio la autorreferencialidad, pero voy a contar una historia. Yo en el 1974, tenía 19 años. Y era militante de izquierda, lo que hoy se le dice trotsko, ¿no? Y yo solía tener una discusión con un amigo, el gordo Emilio, le decíamos. En ese entonces muchos usábamos nombres de guerra por la militancia. Así que nunca supe si se llamaba Emilio. Sé que era gordo, eso sí. Me llamaba Facundo. No era muy pillo, ¿no? El sobrenombre. Soy Quiroga, he puesto Facundo, la verdad que era bastante rastreable. Pero bueno, el asunto, yo discutía con gordo Emilio. Como yo era marxista, yo le decía que, bueno, sigo siendo, pero yo le decía que yo entendía lo que el psicoanálisis planteaba acerca del sujeto, la teoría del sujeto que tenía. También entendía perfectamente que para el psicoanálisis no había nada para el ser humano sin los otros, ¿no? Todo el mundo. Para nosotros, los humanos, no hay ningún fenómeno humano que no sea efecto de las relaciones sociales, ¿no? Así que en eso no veía ninguna objeción entre pensar la estructura libidinal, ¿no? O sea, la infraestructura como la libido de las relaciones de producción que plantea Marx. Por ejemplo, para Marx la ideología de una persona depende del lugar que ocupan las relaciones de producción, ¿no? O sea que siempre el sujeto viene a ser un efecto. Para el psicoanálisis también, ¿no? Es un efecto del sujeto del inconsciente, quieran poner. Yo no tenía inconveniente con eso, pero sí le decía que si eso era así, si había una sobredeterminación, si incluso el cuerpo, yo entendía que el cuerpo físico está modelado por la subjetividad, hasta ese punto, yo no entendía cómo el psicoanálisis decía que el sujeto tenía que decir yo, ¿no? Me parecía un contrasentido, una especie de ataque al individualismo pequeño burgués para la época, ¿no? Y el gordo Emilio me decía que, bueno, que eso lo iba a entender cuando me analizara, ¿no? Entonces yo le decía, este es un burro inventado por un judío, le decía al gordo Emilio, y el gordo Emilio me decía, y que ustedes también, porque Marx era judío también. Bueno, siempre nos chicaneábamos así, era muy divertido, y cada uno buscaba algún argumento, digamos 19 años, ¿no? Pero bueno, 19 años donde yo me formaba en Marx a los 15, entonces eran otros 19 años. En 1974, después de la muerte de Perón, un día que estábamos acá, en este edificio de Toma de la universidad, la toma era para resistir la llegada de Otalagano al rectorado, que era un facho. Yo estaba de custodio de Gross,
de la hija de Rodolfo, ¿no? Y llega un diario, en aquel entonces, La Razón Sexta, ya, tipo vespertino, a la tarde. Y ahí el titular decía: Montenegro pasa a la clandestinidad, ¿no? Así que yo rápidamente pensé, estos muchachos van a las fábricas, se van de las fábricas, van a las universidades, se van de las universidades, van a los secundarios y se van de los secundarios, nos van a matar a todos. Eso es lo que yo pensé. Así que pedí relevo de la custodia y me fui con la vieja frase: me voy a comprar cigarrillos. En aquel entonces, miren lo viejo que soy, que por acá, por Independencia, pasaban unos micros que llamaban Leyland. Eran mamotretos cuadrados, gigantescos, ¿no? Que hacían un ruido espantoso. Y que era el 82, que me llevaba a Caballito, que era donde yo vivía. Eran las 2 de la mañana, imagínense, septiembre, frío. Yo me ubico en el asiento de atrás, prendo un parisien fuerte, pero Faso se fumaban los colectivos, a esa hora sobre todo. Y entre el humo me apareció la imagen del gordo Emilio, diciendo: tenés que decir yo. Yo había dicho yo esa noche, ¿no? Y el acto de ese pibe de 19 años me salvó la vida. Porque ahí en más, a la semana siguiente me estaba analizando y ya empezaba a armar lo que era un exilio interno, ¿no? Yo ya jugaba al rugby, entré en un trabajo de operador de mesa de dinero. Bueno, no me volví rubio, alto y de ojos celestes, pero había logrado hacer una especie de exilio académico. Bueno, esto lo tenía que contar porque después de esa noche creo que volví alguna vez a esta universidad. Me parece, a veces se me confunde con Irigoyen, no sé. He dado charlas alguna vez, no sé si acá. Lo que sí sé es que esta vez, seguro por la cercanía del 4 de marzo, esta vez me acordé de esa anécdota, ¿no? Y tiene que ver con el dolor. Los seres humanos somos sonámbulos. Vivimos dormidos. Vivimos dormidos con los ojos abiertos. Vivimos dormidos en el sueño del otro. Del sueño, el dormir, despertamos a otro sueño, ¿no? El despertar siempre es doloroso. El dolor se liga al despertar, ¿no? Para Freud, el dolor es el primer afecto del ser humano. Y surge justamente cuando la alucinación fracasa, ¿no? O sea, el dolor irrumpe ahí donde la alucinación fracasa. Ven que hay una relación, entonces, entre el dolor y el despertar de la alucinación, ¿no? Yo hoy voy a hablar del dolor, la próxima voy a articularlo con la posmodernidad, que es, a mi gusto, una época más oscura que la Edad Media, ¿no? Donde el sueño, la ensoñación, las drogas, las tecnologías hacen soñar casi interrumpidamente, ¿no? Bueno, no por nada hay una especie de reproducción obscena del autismo, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a eso en la próxima. Entonces, bueno, tenemos el dolor, es primero un afecto, porque es raro que se considere al dolor un afecto, ¿no? También es raro que se considere la angustia un afecto.
Y también es raro que se considere el duelo un afecto, ¿no? Hay un artículo de Freud, es un apartado de inhibición, síntoma y angustia, donde Freud pone en relación esos tres afectos: angustia, dolor y duelo, ¿no? Vamos a ver si también hablamos algo de eso. Para entendernos más o menos bien, y a qué viene la anécdota de decir yo, tenemos que pensar lo siguiente. El gran descubrimiento de Freud, se supone que es el inconsciente, ¿no? Se dice así. Lo más revulsivo seguramente es la sexualidad infantil. Si hay algo que no le perdona a Freud, no es el inconsciente, sino la sexualidad infantil. Porque Mazzotta decía, el inconsciente no hay problema de reconocer que existe el inconsciente. Total, siempre se trata del inconsciente del otro. El problema con el inconsciente es cuando el inconsciente se hace acto, un fallido, ¿no? Uno le dice otro nombre a alguien y quiere corregirse, ¿no? Seguida, ese es el problema del inconsciente, es en acto. Bueno, esa corrección que uno hace cuando hace un fallido, eso es homólogo a la represión secundaria, ¿no? Para no hacerse tanto lío de definiciones. La represión secundaria es voluntaria, ¿no? No así la primaria, que es totalmente inconsciente, ¿no? Porque nunca fue consciente. ¿Se entiende? Bueno, entonces, yo digo que la verdad que el verdadero descubrimiento de Freud, que es por donde abre todo, está relacionado al sujeto del inconsciente, claro, pero es haber separado la percepción de la conciencia, ¿no? Hasta ahí, el sistema es percepción-conciencia, ¿sí? Todos los que tratan la conciencia la tratan en una relación directa con la percepción, ¿no? Freud separa esto. Freud va a decir que el aparato psíquico, ¿no?, tiene dos polos, la percepción y la conciencia. Y esos polos funcionan, ¿no?, tienen una pulsación en apertura y cierre, ¿sí? Apertura y cierre. Cuando está el cierre, la percepción coincide con la conciencia y ahí se puede llamar percepción-conciencia, ¿sí? Pero cuando está en apertura, no coincide. Entonces, podemos decir que todo lo que es conciencia es percepción, pero no todo lo que es percepción es conciencia, ¿no? Bueno, además de los fenómenos de apercepción, que podrán ver en cualquier lado, es notable que en la apertura, ¿no?, la percepción y la conciencia no coinciden. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia para el ser humano es un acto, ¿no? Yo puedo percibir algo, no necesariamente voy a hacer un acto de conciencia, ¿no?, ese algo. Vamos a poner un ejemplo, porque un ejemplo hay que poner, ¿no? Digamos, si yo tuve una discusión, ¿vieron cuando hay una discusión que resulta traumática? No, en general sigue repitiendo esa escena, ¿no? Entonces uno agarra el auto, arranca, como dicen ahora los pibes, uno está en una, ¿no? Le está contestando a la mujer, en fin, está diciendo todo eso que en el momento se comió los mocos y no lo dijo, ¿no? Pega la trompada que no pegó, ¿no? Uno está en ese... Bueno, está en una, ¿no? Entonces, uno pasa el semáforo en rojo. Ahora, no es que uno pasa el semáforo en rojo porque es heavy re jodido, ¿no? No es un acto de transgresión, sino que uno está en una. ¿Lo ve el semáforo en rojo? Sí, lo ve.
¿no? Siempre como manejamos decimos no te vi, pero sí, lo viste, ¿no? Lo que no quiere decir que hayamos tenido conciencia que lo vimos, ¿sí? Que eso haya sido un acto de conciencia. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos en apertura, somos un peligro, quiere decir que estamos sonámbulos, ¿no? Estamos despiertos, ¿no? Los ojos abiertos, pero no despiertos. Estamos dormidos, ¿no? A mí me gusta la frase que acuñé de pibito, 25 años tenía, vivimos dormidos en el sueño del gran otro, ¿no? Cuando yo aprendí que era el gran otro, lo metía en todas las cosas. Entonces, decía esa frase, cantaba esa, ¿no? Después tuve que cambiar todo, porque la cana es así siempre, ¿no? Después tenía que cambiar todo. Pero bueno, entonces, quiere decir que nuestro aparato psíquico tiende a estar en una, ¿no? Es a lo que tiende a la alucinación. O sea que nuestro aparato psíquico se puede decir que no es un aparato muy adecuado para la sobrevivencia, ¿no? Es un milagro que el ser humano sea la especie que domina el mundo, para mal del mundo, ¿no? Pero parece ser que hacemos de estas alucinaciones ficciones y habitamos las ficciones. De hecho, por ejemplo, estamos acá y estamos habitando un lugar ficcional. ¿Quién se hubiera ocurrido hacer un edificio, ascensores, ¿no? Todo eso proviene de la creación humana, que es efecto del lenguaje que nosotros habitamos. Habitamos un lenguaje que no es el lenguaje de las abejas, por ejemplo, no es un lenguaje objeto, ¿no? Es un lenguaje significante, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que significante es todo lo que los otros no son. Así que no hay significante que significa a sí mismo, entonces se puede decir que no somos hiperconscientes como los animales, donde conciencia y atención es lo mismo, ¿sí? La atención la tenemos en el momento en que mantenemos juntos percepción y conciencia, ¿sí? Estamos atentos, es decir eso, ¿no? Estamos atentos porque algo nos interesa. Cuando la señorita le dice al chico, vos no aprendés porque no atendés, si el pibe se avivara, le tiene que decir, ¿y vos qué haces para que yo te atienda, no? ¿Vos qué haces para que a mí me puede interesar las pavadas que estás diciendo, no? Quiere decir que los aprendizajes hoy en día están muy atrasados respecto de lo que puede ser el interés, ¿no? Para un chico. Las operaciones de cortar, pegar, sumar, todo eso, las tienen ahí. Mi nieto de 2 o 3 años manejan esto de mis abuelos, ¿no? O sea que hay cosas totalmente que ya no pueden prestar un interés, ¿no? Así que la atención tiene que ver con el interés. Digamos, los seres humanos no tenemos una atención automática, marcada por un instinto, ¿no? Sino que la atención está marcada por un interés, ¿no? Y el interés está marcado por algo que no entendemos. Nunca el interés está suscitado por lo que ya sabemos, ¿no? Nada más se dice así. Ahora exageradamente, ¿no? Que hoy por hoy se dice, eso es viejo, ¿no? Yo cuando fui a Francia la primera vez, porque yo hice, aparte de la carrera ahí de grado, yo iba dispuesto a discutir con la juventud, ¿no? Se imaginan, llegaba allá, munido de todo tipo de elementos, y bueno, empecé a cruzarme con pibes de mi edad, mujeres de mi edad, y sobre todo mujeres de mi edad. Y encontré con una generación que yo la llamé la generación BEF, ¿no? Pues yo decía, che, ¿qué onda la BEF, ¿no? Decía. Lévi-Strauss, ¿no? Marx, ¿no? Marx después del mayo del 68, cancelado, como dicen ahora, ¿no? Y ahí se arman todas las diversidades y todo el progresismo que empieza a rechazar
la lucha de clases y comienza claramente el neoliberalismo, ¿no? Con el Mayo 68, que es tan romántico y tan lindo, en verdad nace el progresismo y con eso las teorías Foucault, Deleuze con Guattari, el Deleuze anterior, ¿no? Que están al servicio de ese progresismo que rechaza al marxismo. Bueno, Lacan, en ese momento, contrariamente a la corriente, vuelve a Marx, en el seminario 16, y establece la homología entre el gozar y la plusvalía. Pero no, se asusten, no voy a hacer esa plomada del señor Receso, sino que vamos a la cuestión. Bueno, entonces, esa generación yo me daba cuenta que no habían pasado por ahí. Yo veía que ellos decían BEF, pero porque lo consideraban viejo, pero sin haber pasado por ahí. No es que ellos habían concluido en un trabajo de eso y habían llegado al punto, no. Era algo, se salteaba, ¿no? Y no habían leído más que algún apunte en la facultad. Bueno, las cosas estaban así, además, en una época donde después a la muerte de Lacan empezó a haber cantidad de publicaciones inmensas. Parece que Lacan los tenía un poquito frenados, no publicaban tan rápido, muchachos. Pero era una época así. Bueno, después vamos a ver por qué lo incomprensible es lo que mueve el interés, la atención, ¿no? ¿Por qué llama la atención lo incomprensible? Ahora vamos a ver. Pero en principio vamos a partir de algunas cosas elementales. Cuando uno piensa en el bebé, en la cría humana, ¿sí? La pastoral social va a plantear que el bebé es un angelito del cielo, ¿no? Ahora, cuando uno se acerca a la cuna de un bebé, más que un angelito del cielo, ve un demonio de Tasmania, ¿no? El vaguido del bebé se parece más a un rechazo absoluto de todo que al llamado o una demanda, ¿no? El niño en ese momento rechaza todo, pero es un rechazo asubjetivo, no hay una subjetividad que rechace, sino que hay una hostilidad general, ¿sí? En ese sentido, entonces, el dolor, ¿sí?, surge al fracaso de la alucinación. Ustedes saben que la madre asiste al bebé, ¿no? El bebé grita, pero ese grito no es un grito subjetivo. Es muy difícil entender esto, incluso es discutible en un punto, pero bueno, yo tomo partido, a veces hay que hacer decisiones de lectura, entonces yo tomo partido por esta cuestión, ¿no? Considero que no hay nada, lo dice Freud, además no hay nada parecido al yo en el origen, ¿no? El yo es un acto psíquico que surge en lo que Freud llama el narcisismo, ¿no? Y es lo que Lacan habla del estadio del espejo. Vamos a ver si llegamos ahí también. Bueno, pero en principio tengo que partir de esta cuestión, de este rechazo absoluto, donde el dolor, ¿no?, se produce por el fracaso de la alucinación, porque el niño, entre teta y teta, alucina. No es que llora, viene la teta, ¿no?, después hay un nuevo desequilibrio de la fuente y vuelve a llorar, sino que entre teta y teta el chico alucina. Uno se acerca a la cuna de un bebé y por momentos ve que el pie está así, está en una, ¿no? Total. Entonces, está de fase. Bueno, entonces, pero de la alucinación no nadie, ¿no? No se puede alimentar de la alucinación. Entonces, se rompe la alucinación y surge ese afecto que llamamos dolor, ¿no? Por eso el dolor es un despertar, ¿sí? Después, la madre vuelve a asistir, ¿no? Y se va generando una dialéctica ahí entre la madre y el niño, una dialéctica, digamos, se empieza a crear una zona, ¿no? Es una zona entre los cuerpos, ¿no?, donde se desarrollan algunas cosas muy interesantes. Pero primero,
¿Por qué la madre asiste al bebé? Es una cuestión cultural, ¿no? Sí. Estamos tentados de aceptar eso, es una cuestión cultural, ¿no? Pero en verdad, la madre asiste al bebé del mismo modo que cualquiera de nosotros, no cualquiera, pero muchos de nosotros, puede querer asistir al bebé porque el grito del bebé nos angustia, ¿no? El grito del bebé es el grito de la potencia de la impotencia, ¿no? Eso angustia, nos angustia. ¿Pero por qué nos angustia? Porque nos identificamos con él. Porque evidentemente, ¿no? Nosotros, inconscientemente, como se dice, ¿no? Yo me río inconscientemente porque es exactamente lo que dice Sartre de la mala fe burguesa, ¿no? Lo hice inconscientemente, porque pasaste por arriba. No, digamos, hay una evocación del propio grito, que no lo tengamos presente, no lo recordemos, pero hay algo que golpea en el cuerpo del grito, ¿no? De cualquier grito en general, pero estamos hablando de eso. Entonces, en esa zona, esa dialéctica entre la madre y el niño, empieza a construirse lo que Freud llama el complejo del semejante, ¿no? Eso ya lo dice en el proyecto. ¿Ustedes saben lo que es el complejo del semejante? ¿No? Bueno. Freud en el proyecto dice que el primer objeto hostil es la madre, que el odio es lo primero, ¿no? Así que no se puede vivir del amor, es eso, ¿no? El odio es lo primero. Y el primer objeto es hostil. Es el primer objeto de el que realiza la acción específica. ¿Qué es la acción específica? Rescatar al bebé, o sea, aquel o aquella que evoca el grito del bebé su propio grito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Recién dije, no todas las personas, porque yo he asistido a la erupción de una psicosis corporal, varias, ¿no? En la psicosis corporal se acerca la enfermera con el bebé y es como que le acercaran un cacho de carne con sangre, ¿no? La mujer grita que le saquen eso de ahí, monstruo, ¿no? Es un monstruo sería algo, tiene la potencia del informe, ¿sí? Es algo imposible de simbolizar, ese es el, ¿no? Es un real, ¿no? Es un real. Entonces, bueno, si todo salió más o menos bien para la madre, digamos, más o menos bien quiere decir que haya hecho una equivalencia o una ecuación, ¿no? Que no es lo mismo. Las histéricas tienen niños, ¿no? Las mujeres tienen hijos. Los niños provienen de la ecuación pene-niño. Los hijos provienen de la ecuación de... los niños provienen de la equivalencia pene-niño. Mientras que los hijos provienen de la ecuación falo-hijo, ¿no? Hay una dimensión simbólica en falo-hijo que no está en el niño-pene. No obstante, no estamos en la psicosis corporal, se entiende, ¿no? La límite ahí, la frontera esa. Bueno. Entonces Freud dice esto, que es el complejo del semejante, o lo van a ver escrito por ahí como el Nebenmensch, ¿no? Y la genialidad de Freud es que dice que ese complejo tiene una porción comprensible y una porción incomprensible. La porción comprensible es la que se corresponde con la representación, o sea, lo representable, ¿sí? Y con las representaciones, con el mundo de las representaciones, tiene que ver las identificaciones, las semejanzas, ¿sí? Las semejanzas provienen de ese,
de ese lugar, ¿no? Mientras que lo incomprensible es algo extra significante, algo extra representacional. Y Freud lo llama la cosa, ¿no? Das Ding, no das Sache, sino das Ding, ¿sí? Entonces, esa cosa, para Freud, se mantiene inalterable. Es algo que no puede ser subsumido o, digamos así, reducido por la acción significante. Es algo refractario al significante, ¿sí? Es en el punto en donde tenemos que entender que no todo es simbolizable, ¿sí? A veces, la práctica de la psicología psicoanalítica considera que todo es simbolizable, todo es interpretable, ¿no? No todo es interpretable. Además, la interpretación no está abierta a todos los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, alguien se olvida algo en el consultorio y vuelve, yo no le digo, ¿no? No. Porque el tropiezo, el fallido, que importa, ¿no? Porque hay errores de la lengua, hay tropiezos que no son fallidos. Importa en la medida en que esas formaciones del inconsciente sean del inconsciente su interpretación. O sea, el inconsciente opera por interpretación, ¿se entiende? Entonces, si los analistas tienen a bien correrse de ahí, van a generar las condiciones de posibilidad para que el inconsciente interprete. Porque el inconsciente interpreta, ¿no? Las formaciones del inconsciente son del inconsciente su interpretación. Si le dicen otra cosa, le están mintiendo, ¿no? O sea, el modo, la interpretación es eso, ¿no? El deseo y su interpretación, dice Lacan en el seminario. Entonces concluye el seminario diciendo el deseo es su interpretación, ¿no? No es el deseo y su. Siempre se pone el y, hay una operación que no está calculada, ¿cierto? Entonces el deseo es su interpretación. Muy bien. Entonces, digamos, hay algo que no es simbolizable. Y eso es lo que va a formar parte de la porción incomprensible del semejante, ¿no? Que es la cosa. En ese sentido, es bueno mantener la división que tiene Freud de las representaciones cosa y las representaciones palabra. Todo el primer tiempo de la enseñanza de Lacan, que pobre lo hace para ordenar el despelote que eran las traducciones de Freud al francés, horribles, hace un abuso, digamos así, del signo susuriano, del significante, ¿no? Y ahí queda un poco desdibujado la cuestión del significado. En este sentido, lo que son las representaciones cosas de Freud tienen una riqueza fundamental respecto sobre todo de fenómenos, ¿no? Muy interesante como despersonalización y otras cosas que suceden, que es cuando las representaciones cosas atraviesan la pantalla de la conciencia, ¿no? Cuando las representaciones cosas invaden la conciencia sin el tamiz de las representaciones palabras, ¿sí? Sin que hace un viaje directo, digamos, sin pasar por las palabras, ¿sí? Es interesante mantener esa diferencia. Bueno, entonces, para no irnos por las ramas, hay esa porción incomprensible que tiene una función operacional. Por eso antes decía que el interés está marcado por lo incomprensible, nunca por lo que asemeja, ¿no? Eso aburre, eso duerme. ¿Qué son los padres? Los padres son aquellos que nos han transmitido la lengua, ¿no? ¿Y qué hacen cuando nos cuentan los cuentos de niños? Nos duermen, ¿no? Bueno, sí. Por eso vivimos dormidos, me encanta decir esa frase, vivimos dormidos en el sueño del gran otro, ¿no? Porque entre percepción y conciencia está esto, está el inconsciente, ¿no? Como entre cuero y carne, dice Lacan, ¿no? Entre percepción y conciencia se despliega todo el abanico de las representaciones cosas y representaciones palabras.
¿no? El sistema de creencias, las fantasías. Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretaciones, ¿sí? Una vieja se cae en la esquina, uno se ríe, el otro llora, el otro se infarta, el otro se erecta, ¿no? Es la interpretación. O sea, el fantasma es coincidente con la realidad, ¿sí? Lo cual no es inocente, sino sería una robinsoniada, diría Marx, ¿no? Una cosa de Robinson Crusoe, no. Hay una responsabilidad en la construcción misma de la fantasía, ¿no? Todos somos responsables en la construcción de nuestro fantasma, ¿no? No es que nos metieron el fantasma, nos modelaron el fantasma, no es así. Uno tiene una actividad, por más niñito que sea, ¿no? El niño tiene una responsabilidad. Por ejemplo, si el niño acepta tomar la teta, acepta el incesto. Así que todos los que estamos acá, no nos hagamos los giles, hemos aceptado el incesto, si no estaremos muertos, ¿no? Hemos aceptado tomar de la teta de nuestra madre, ¿no? Así que, chicos, nada no proviene del incesto, ¿sí? Ahora, el asunto es que venimos de ahí, no vamos ahí, ¿no? Como le dijo Dolina un día a una periodista, dice, pero ¿cómo usted, que sabe filosofía y está culto, qué sé yo, sea un muchacho de Flores, ¿no? Y Dolina le dice, viva, yo vengo de Flores, no voy a Flores. Bueno, entonces, venimos del incesto. Es más, ahí es donde no se arma algo de sacochambre, no funciona nada, ¿no? Nada, en nada. Así que eso hay que entender que es así. Entonces, digamos, la madre, ¿qué hace? Subjetiva el grito, ¿sí? Subjetiva el grito. O sea, vuelve el grito llamado, ¿no? Y vuelve a la cría humana hijo. Pero somos por la acción del otro, directo, ¿no? Es tan así que nosotros no nacemos con órganos listos para funcionar, sin un estímulo. Hay una operación muy temprana de cataratas, recién nacidos, porque si no se produce esa operación, el pibe queda ciego. ¿Se entiende? Los órganos funcionan en la medida de que sean estimulados en interacción con el medio, ¿no? Esto es una posición muy importante para nosotros, porque de hecho, los psicoanalistas entendemos que la causa es externa. La causa está en el lenguaje, ¿no? Mientras que los neurocientíficos van a considerar que la causa es interna, ¿no? Todo está en el cerebro, y resulta ser la evolución del cerebro, vaya a saber cómo, ¿no? Esa de abstracción. Son cartesianos, ¿viste? Y Descartes dice, pienso, luego existo. O sea que hace depender la existencia del pensamiento. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, hace depender la existencia del pensamiento, ¿sí? ¿Ves que es una especie de solipsismo eso, ¿no? O sea, que porque yo pienso existo, imagínate, que vivo, ¿no? No, viejo, no es así, ¿no? Yo me paro ahora en la Avenida Independencia, veo pasar el 82, el 82 y pienso que no existe, ¿no? Bueno, sí, hay muchas cosas de lacanismo, de la fábrica esta de psicología psicoanalítica, etcétera, ¿no? Que, qué sé yo, por ejemplo, hablar de la castración, ¿no? Sin el dolor es absurdo. Es una robinsoniada, ¿no? Diría Marx. Es una abstracción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay ciertas condiciones materiales de posibilidad. En eso sigo siendo marxista, ¿no? Sí, hay condiciones materiales de posibilidad de cualquier fenómeno que nosotros pensemos. Y esas relaciones materiales son sociales, son relaciones sociales. Es así a las cuchas. No está fuera de lo que piensa Lacan, si no Lacan no hubiera hablado de discursos, ¿no? Pero Lacan habla de los discursos, ¿sí? Y no habla de los relatos. No, si no hubiera hecho relatos, ¿no? Sí, discursos. ¿Los discursos qué son?
Decir discurso y lazo social es lo mismo, ¿no? Acá se explica muchas cosas de discurso, el discurso, y nadie explica qué es un discurso. El discurso es eso, es el lazo social. Entonces, la histérica genera un tipo de lazo social, el amo genera otro tipo de lazo social, el universitario, lo sabrán, lo sufre en carne propia, mortifica el saber, ¿no? El discurso universitario. Bueno, es un modo de lazo social, ¿no? El del analista también. Después Lacan va a poner el discurso del capitalista, que en ese caso es un falso lazo social, porque justamente el capitalismo atenta, hace falta más que pensar nuestras vidas y leer el diario a la mañana para saber que el capitalismo atenta contra los vínculos sociales, cada vez corta más los vínculos sociales, ¿no? Es una especie de aislamientos de sujetos cada vez más aparateados, ¿no? Bueno, entonces, para no deprimirnos, vamos a hacer. Digamos así, ¿qué hay de arranque? Lo queramos o no, yo sobre todo creo que dice, la seducción tiene mala prensa, ¿no? La verdad que se puede decir que de arranque se trata de la seducción en línea, ¿sí? En el sentido del genitivo, el genitivo puede ser subjetivo o objetivo, ¿no? Yo digo, la seducción del niño es que el niño seduce, ¿sí? O el niño seducido, según cómo ubique el genitivo, ¿no? La seducción del niño seducido o el niño seduce, ¿sí? Hay juegos de seducciones que van a generarse, otra vez vuelvo sobre la cuestión, en esa zona entre el niño y la madre. Pongo la madre para que nos entendamos rápido, ¿no? Se entiende que es la madre o alguien que haya podido ubicarse ahí. Esa zona se construye gracias a que hay algo que no es significante, algo que no termina de ser comprendido. Ese algo que no termina de ser comprendido es lo que permite que la zona funcione. Si no, la zona quedaría cancelada. Por ejemplo, todo juego, para poner un ejemplo, todo juego, ¿cuándo termina? Cuando el casillero vacío se cancela, ¿no? Por ejemplo, el jaque mate ajedrez es que el rey ya no puede ir a ningún lado, ya no tiene un lugar vacío donde moverse, ¿sí? Ustedes son muy bien, pero no sé si se sigue el Senko, ese que vas pasando las fichas, como muy viejo, que siempre supone un lugar vacío donde poder moverse, ¿no? Ya no te puedes mover, game over, se terminó el juego, ¿no? Bueno, la cosa es guardiana de ese lugar vacío, ¿sí? Pero la cosa en Freud no es un vacío, como sería en Heidegger, ¿no? Entonces, todos, chicos y chicas, entramos a delirar con el vacío de la existencia, ¿no? Más que el vacío de la existencia, dice un amigo mío, Pablo Román, dice, no se trata tanto del vacío de la existencia, como decían los existencialistas, sino la existencia del vacío, es otra cosa. Que hay que demostrar ese cero, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo. Ustedes piensen en la función de los naturales. La función de los naturales tiene que ver con que no se sabe, pero es la repetición del cero, ¿no? Nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero el 1 es la repetición del 0. El 2 es la segunda repetición del 0, por eso Lacan dice el 2 se regocija de ser impar, porque en verdad el 2 es 3, no el tercero, es 3. Por eso el sexo es 3, ¿no? Hay una cuestión interesante para debatir con la perspectiva de género, porque el psicoanálisis va a sostener una bisexualidad estructural, ¿no? Freud de arranque habla de una bisexualidad estructural, pero en cada uno, ¿sí? O sea que hay tantos géneros como personas, se puede decir. Todos gozamos diferentes, ¿no? Todos hemos hecho algo de distinta manera, seguramente, en relación a nuestra bisexualidad, ¿no?
En ese sentido, qué sé yo, por ejemplo, yo soy a todas luces un hombre genéticamente hablando, pero soy una mujer y tengo relaciones con mujeres, ¿no? Yo podría ser un hombre, que sea un hombre y tengo relaciones con hombres. O sea, la bisexualidad, y así contienen hasta infinitos, ¿no? La bisexualidad es de estructura. Lo que buscan ciertas políticas de género es encontrar una identificación, ¿sí? Fija. Y eso es cambiar un error por otro, ¿no? El sexo es un error para el ser humano. Va a seguir siendo un error, ¿no? Por más política que se busque. Después está todo bien que cada uno goce como se preocupa de usar. Eso está fuera de discusión. Ahora, el asunto es que la felicidad no se va a alcanzar. No hay relación sexual, no hay relación sexual. Quiere decir que esa bisexualidad no es complementaria, no hace uno. Es en uno, pero no hace uno, ¿no? Bueno, entonces, la madre hace eso, digamos, subjetiva el grito del niño, que es un grito automático, y ese grito funda el silencio, ¿no? Esa es otra frase que me gusta repetir, poética, ¿no? Silencio, el grito funda el silencio, ¿no? Claro, antes no hay silencio, si no se puede diferenciar, no habría silencio, ¿no? Sería todo una cosa. Bueno, la cosa, decía, no es un vacío, sino que la cosa, hay una frase que usa Lacan, que la saca de San Pablo, dice la cosa arde, ¿no? La cosa arde. ¿Qué quiere decir? Que la cosa arde porque es un goce. La cosa arde en el sentido que tenemos que considerar siempre las pulsiones como anterior a todo, ¿no? Freud es así. La pulsión humana empuja al organismo y no el organismo genera la pulsión, ¿no? Hay algo inherente a la pulsión que arde, ¿sí? Es lo que también nos lleva a la alucinación. Todo el aparato que empieza a crear Freud a partir del proyecto, el yo, lo que ustedes quieran ir, el yo, el super yo, las identificaciones, todo ese aparato, principio de realidad, principio de placer, todo ese aparato es un aparato que Freud va construyendo para un modelo para entender cómo es que dejamos de alucinar, ¿no? Porque la alucinación conduce al fracaso, y ese fracaso es el dolor, un dolor indescriptible, no es un dolorcito así nomás, ¿no? Entonces, la pulsión está ahí. Yo siempre pongo un ejemplo acá, por el exceso que puede producir la demanda materna. En principio, si nosotros decimos que la madre va hacia el niño a alimentarlo, porque no hay un llamado en el niño, se tiene que entender de una vez y para siempre que la demanda es demanda del otro, ¿no? Ya no hay discusión. Si partimos de eso, no hay discusión. O sea que todo proviene de ahí, ¿sí? Y choca contra el cuerpo. Por ejemplo, si un tipo se cae de una escalera y se levanta hablando lenguas, ¿no? Viene el neurocientífico y le hace un estudio acerca de la química del cuerpo. Va a encontrar una alteración de la química del cuerpo y le va a meter química exógena, ¿sí? Va a nivelar la química que está en el cuerpo. El psicoanalista, ¿qué hace? Se acerca, intenta escuchar, si no escuchó una voz que dijo tirate, ¿no? O sea, la causa es externa. Una vuelta hicieron una investigación en África sobre por qué las negras se embarazaban más en la época de la cosecha del plátano. Entonces hicieron toda una cosa así, gastaron millonadas de dólares para ver el polen, el clima, qué sé yo, y de pronto a algunos se le ocurrió pensar que en época de cosecha de plátano bajaban negros de otras tribus. ¿Entendieron, no? ¿Qué pasaba? Bueno, nosotros perdimos el pelo porque nos volvimos sedentarios. Nos volvimos sedentarios
porque alguna vez, alguno, ¿no?, subjetivizó la muerte. Entonces la tapó el fiambre, ¿no? Ya el fiambre no se pudo comer más. Humano no come de sus muertos, ¿no? Como otros animales que les sigue lo suyo. Pues no hay sus muertos, ¿no? Todos sus muertos, buen grupo, ¿no? Bueno, el sedentarismo humano empieza con las tumbas. Y las tumbas traen las casas, y las casas traen el fuego trae las pieles, ¿no? La agricultura, y todo eso, entonces el pelo pasa a ser innecesario, pero la causa es eterna, que va dejándonos sin pelo, ¿se entiende? ¿No? Es siempre el efecto de eso sobre el organismo. Dios sabe lo que es el organismo, ¿no? Pero bueno, mira el asunto del COVID, ¿no? A algunos les pasa, a otros no les pasa. Un médico amigo mío me dice, es el organismo. Es como Dios, es el organismo. Bueno, entonces, vamos más o menos entendiéndonos, ¿no? O sea que somos tan débiles, ¿no? Es una fragilidad extrema, ¿no? Bueno, entonces, yo siempre decía que pongo un ejemplo de lo que es el exceso. Yo tenía un paciente que contaba una anécdota bastante tremenda, pero muy buena. Dice que él era chico, y un día llegó un viernes a la casa y ya sintió desde el pasillo el olor al piso de lentejas de la vieja. No, una gallega hace un guiso de lentejas. Se sienta a ver los tres chiflados, ¿no? Planazo, claro, tres chiflados, el guiso de la vieja, la locura, del viernes, la locura. Bueno, la felicidad era completa. Y está comiendo el guiso de lenteja y en eso empieza a sentir un vaído, como que se desmaya, como que empieza a sentir un asco, ¿no? Como si el plato de lentejas se lo tragara. Y por el rabo del ojo ve que la madre, en la medida que él avanzaba comiendo algo, le cuchareaba un poquito más de lenteja, ¿no? Ahí está el exceso, ¿no? Exceso que produce ese desvanecimiento, ¿no? No hay ninguna causa química, sino que falta la falta, ¿no? No hay cosa interminable de esa demanda. Bueno, una vez que se crea el objeto madre, vamos a decirlo así, o sea, crueles de la calidad, pero para entendernos, no tan. Freud dice, una vez que se estabiliza el rostro de la madre, ¿no? Ahí hay un objeto, ¿no?, que es constante y estable, ¿sí? Ahí cambian las cosas para el niño. Es el momento del estadio del espejo. Lacan toma esto de Freud, que después está retomado por Spitz, ¿no? La angustia del octavo mes, tienen toda esa cuestión. Bueno, una vez estabilizada esa cuestión, la angustia cambia de signo, ¿no? Ya no es la angustia del dolor, ¿no? El dolor es ante la pérdida del objeto, ¿sí? Porque la alucinación es causa de la pérdida del objeto. La alucinación primordial, la experiencia de satisfacción, no es experiencia de satisfacción, es una construcción mítica para el niño mismo, ¿no? ¿Se entiende? El momento de comer está lleno de olores, sonidos posibles de pensarlo como una experiencia que se repite, que se calca, ¿no? Es como cuando uno se encuentra con una chica con la que salió hace 30 años, ¿viste? Vos la ves y, ¡ay, qué divino todo!, ¿no? Y uno se va pensando, yo porque me separé de esta mujer, y lo linda, ¿no? Qué linda estaba, qué bárbaro, ¿no? Ahora, por uno se olvida el infierno que era, ¿no? El paraíso es paraíso por perdido, ¿no? La pérdida lo que genera el paraíso es no al revés, ¿no? Ahora, uno se ve en una foto así y dice, che, mirá qué felices que éramos los chicos en Bariloche, pero si se mete dentro de la foto, entra la subjetividad y pero la estaba pasando por el culo, no sé, estaba tan linda la cuestión, ¿no? Yo no se quería tragar todo el Nahuel Huapi, ¿viste? Bueno,
o ser tragado por la abuela. Bueno, entonces, una vez que se estabiliza el objeto, entonces tenemos, la angustia ya pasa a ser, no la angustia de indefensión, del puro dolor, de la pérdida del objeto, sino la angustia es la angustia del peligro de la pérdida del objeto. Entonces Freud separa muy bien eso, dice, el dolor es ante la pérdida del objeto, la angustia es el peligro de la pérdida del objeto. ¿Qué entra ahí en juego? Entra en juego la amenaza de la pérdida del amor del otro. ¿Sí? Así que una culpa, a una angustia la llamamos angustia real, ligada al dolor, ¿no? Y la otra la llamamos angustia por culpa, ¿no? Esas dos angustias son momentos del desarrollo del niño que desaparece, porque evolucionamos. No evolucionamos un pedo. Todo está ahí, todo está guardado en la memoria. Todo está ahí. Por ejemplo, hay personas, uno de ustedes obviamente, pero personas, que si el objeto no responde, o el objeto se va de la pantalla, entran en una desesperación que hoy lo llaman ansiedad. ¿Sí? Pero es una angustia muy parecida a la del desamparo, ¿no? El niño confunde la falta de percepción de la madre con la catástrofe de su desaparición, ¿no? Bueno, hay personas que están todo el tiempo buscando, si mandan un mensaje y el otro no responde, o la otra no responde, entran en una angustia fatal, ¿no? Esa angustia fatal es una angustia bien como de indefensión, ¿no? De estar ahí arrojado a la... Después está la angustia por culpa, que es la más común de todas, ¿no? Nosotros, respecto a nuestra madre, tenemos esa culpa, ¿no? Que se llama dolor de existir. Uno nace, el daño ya está hecho, ¿no? La cosa nada más, ¿no? El daño ya se hizo, ya se provocó. La separación ya está. Pero Freud dice, toda angustia tiene el modelo del trauma de nacimiento. ¿Sí? Ahora, el trauma de nacimiento es para la madre, dice Freud, no es para el niño. Porque no hay ningún sujeto que sufra ese trauma. Ese trauma se construye retroactivamente. Entonces Freud, digamos, lo alienta a Rank y después le corta las piernas, ¿no? Hay un detalle, es de ella, ¿no? El trauma, ¿no? ¿Qué quiere decir Freud? Que toda angustia está relacionada, se quiere o no, con la separación. ¿Sí? Bueno, nosotros de muy niños, de muy bebés, pescamos que la madre desea. Pero el deseo de la madre es una X para el bebé. ¿Sí? Entonces, intentamos con nuestro cuerpito tapar esa X. ¿Sí? Eso se llama la identificación al falo de la madre, ¿no? Pero la identificación al falo de la madre es un exceso, como el de las lentejas del paciente. ¿Por qué? Porque nadie puede ser el falo. Entonces, no tiene otra cosa que morir en el intento. Entonces se arma una suerte de cosa hegeliana con la madre, ¿no? De puro prestigio. Si yo no soy el falo, si me rechazo ser el falo, ella muere, ¿sí? Y si quiero ser el falo, yo muero, ¿no? Entonces es una lucha a muerte, con el espejo, ¿no? La envidia, por ejemplo, ¿de dónde viene? Viene de esto. El niño ve una imagen unificada en el espejo, que no tiene un pedo que ver con lo que le pasa a él. Es la anarquía funcional en sí misma, ¿no? El fantasma, el cuerpo fragmentado, se construye una vez que se construye la imagen unificada. Antes no hay cuerpo fragmentado. ¿Se sigue esto? Una vez que se hace la unificación. La envidia proviene de este momento. Uno no envidia lo que tiene el otro, sino el goce que le supone. Uno cree en la envidia que el otro ha encontrado el objeto adecuado para su existencia, ¿no? Entonces la envidia no es tanto tener lo que el otro tiene, sino que el otro no lo tenga, ¿no?
Pero cuando dicen, esos planeros de los planes, y todo eso, sí, andamos a la Ferrera a vivir. ¿No? O sea, el asunto es que se cree que el otro está, ¿no? Vago, ¿viste? Trabaja en el planes, ¿no? Bueno, es así, así. Van a votar a Macri de nuevo, así. Bueno, entonces, la envidia es eso, es ese momento del espejo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando el dolor de existir es no poder cumplir con el deseo de la madre, es el dolor de existir. Ahora, cuando no se enfrenta al dolor de existir, se cae en la culpa de existir, ¿no? El dolor de existir despierta, la culpa de existir apolilla, ¿no? Bueno, la clínica nuestra está plagada de estas segundas cuestiones, ¿no? Yo vine tipo otro día a contarme que viene del pueblo de Buenos Aires y bueno, de todas las maneras dice que no quiere estar más con la novia del pueblo, pero que esa mujer tiene un hijo, bueno, viste, el obsesivo siempre anda rescatando, ¿no? Mujeres que lloran, hay un apego a la mujer que llora, ¿viste? A la pobre mujer. Entonces, el obsesivo se hace el Don Quijote de esa mujer, ¿no? Después la odia diariamente, ¿no es cierto? No es que es una cosa maravillosa, ¿no? El obsesivo te dice que hace de todo, ¿sí? Y nadie se lo reconoce. Así que cuando un obsesivo quiere hacer algo por vos, decir, no, gracias, ya tiré, gracias, ya está, ¿no? Entonces, la angustia por culpa está todo el tiempo desplegada en la clínica, porque el neurótico, si hay algo que no puede articular bien, es decir no, ¿no? Decir que no. Sí, es sencillo, ¿eh? No hay mucha más vuelta. Porque el decir que no pone en relación la existencia. Y la existencia te hace bancar el dolor de existir o la culpa de existir. Entonces, anda diciendo que sí. Yo conocí un tipo que había, digamos, dado a 5 amigos la garantía de su casa. ¿Ok? ¿No? Sí, un tipo le había dado a 5 amigos distintos la garantía de su casa para alquilar. O sea, hay amores que matan, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esas dos angustias, ¿no? El dolor, ven que ya se va perfilando la cuestión del dolor, despierta, del sonambulismo, el dolor, ¿no? Está ligado al dolor de existir, a la existencia, que era lo que yo decía por Emilio, decir yo, ¿no? Yo antes conté una escena acá, de septiembre del 74, nada más volví a la universidad, como recientemente de esto, y usted no pasó a la clandestinidad, yo me fui como digo, diciendo yo. Bueno, ese momento, ¿no? Es el momento crucial del dolor de existir, de decir yo, ¿no? Ese decir yo está en el fundamento de la negación. Si ustedes leen la negación de Freud, van a ver con esta guía de cuestión, van a ver, la entienden muchísimo más. Primero está el rechazo, ¿sí? Y ese rechazo construye la posibilidad de la afirmación, donde se basa la negación, ¿no? Entonces, dicho rápidamente, pero es así. Entonces, ven hacia dónde va la cuestión de la posmodernidad, porque si hay algo que se dedica a la posmodernidad es evitar el dolor, ¿no? O sea, por la cuestión farmacológica, por los aparatos que hay, siempre están ligando la cuestión a la pérdida, evitar la pérdida. Cada vez hay menos compromiso entre las personas, porque es una manera eficaz de evitar el dolor. Por ejemplo, yo digo que el masoquismo es la vía regia de evitar el dolor, ¿no? Porque ese goce con el dolor es un modo de evitarlo, ¿no? No hay el encuentro con el dolor, que eso, moro, vemos como la castración, pero dicho
toma el cuerpo, ¿no? La próxima vez vamos a... Hoy quiero terminar con una cuestión, ya vamos a retomar. Bueno, en esa zona entre el niño y su madre, digamos, lo que surge es el balbuceo, ¿no? Nosotros nacemos con todos los sonidos a nuestra disposición, ¿no? O sea, de hecho somos políglotas universales, podemos aprender cualquier idioma. Hasta que nos alienamos a una lengua. La lengua en particular es muy celosa de sus propios sonidos y rechaza otros sonidos. Así que una vez alienados a esos sonidos, hay sonidos que no podemos escuchar y mucho menos pronunciar, ¿sí? No podemos imitar, ¿sí? Pero yo le digo a un japonés, decir Ramón, va a decir Lamón, ¿no? Digo, Ponja, decir Ramón. El tipo te dice, estoy diciendo Lamón, ¿no? Bueno, es así. Porque no se puede escuchar directamente, hay algo que es un lindo ejemplo también para entender cómo la pulsión fuerza al organismo y no al revés, ¿no? No habría ninguna cuestión morfológica que impida decir Ramón al japonés, ¿cierto? Sino que hay una gramaticalidad que no está autorizada, sería así, por la lengua, ¿no? Entonces, en la zona, ahí está la primera lengua. Yo tengo la hipótesis que lo que Lacan habla como la langue, la lengua todo junto, se refiere a esto, ¿no? Es ese comercio que ocurre con la madre, ese balbuceo, ¿no? De una manera extraordinaria, ¿no? Porque el niño balbucea porque lo escucha. Ningún niño balbucea espontáneamente, ¿no? El niño balbucea y alguien lo escucha. Entonces, el niño dice, blu, bla, bla, bli, bli, ¿no? Y la madre le dice, sí, yo también estoy cagada de frío, ¿no? Psicótico completamente, ¿no? O sea, nosotros provenimos de un acto psicótico de nuestra madre, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Lila, lula, lula, ah, ya tenés hambre, vos, ay, te hago la comida. Ah, dijo, la, lula, la, dijo, ¿no? Ok, muy bien, fenómeno, ¿no? Es una parodia, ¿sí? La madre hace una parodia que funciona como asentimiento para el niño. Es un asentimiento que está hablando, ¿sí? Entonces, primero en el niño está la imitación. Y imita, ¿no? El rostro dirige, ¿viste? Izquierda, derecha, imita. Hay un goce en esa imitación. Lo que pasa es que el que imita traiciona. En la imitación siempre hay algo que va a quedar como original, aunque uno imite, ¿no? Es la lógica más o menos de los covers, ¿no? Entonces, imitaciones muy particulares, porque entonces, siempre que ustedes saben que cuando uno hace una canción, puede partir de la armonía o de la melodía, ¿no? Pues si uno parte de la melodía, hace la melodía, después mete el acorde, ¿no? Y ahí tenemos una canción, ¿no? Entonces, hay una repetición mimética, melodía, que se termina brochando en un acorde donde ya no se cantan todas las notas, sino que el acorde abarca la cantidad de notas, ¿no? Bueno, entonces, el niño balbucea no porque sea comprendido, porque el balbuceo es una pura enunciación, sin enunciado, ¿no? Sino que el niño balbucea y es comprendido por la madre. En el sentido que no importa si la madre comprende lo que dice, sino que lo comprende, lo abarca, lo toma, ¿no? Y lo vuelve sujeto de la frase, ¿sí? Ahí, donde el niño está diciendo puras enunciaciones, se arma un yo digo, ¿no? El niño, a la vuelta la madre dice, ah, tenés hambre, eso, ¿no?
se vuelve como si hubiera dicho algo, como cual se hace sujeto de la frase. Y el sujeto de la frase establece lo que Freud llama el asesinato del padre, ¿no? Porque si yo me hago sujeto de la frase, digo yo, y ya no es el otro el que habla, no soy hablador, sino yo hablo, ¿sí? Se sigue esta. Bueno, entonces, el niño, a través de la imitación, va a ir ordenando la voz en frases que sí ya pasan a ser comprensibles. O sea, que uno aprende a hablar porque lo escucha, ¿no? Es lo mismo que pasa en el análisis. Uno ofrece la escucha, entonces el otro puede hablar. Bueno, hay corto. Entonces, para hacerlo sencillo, hay un paso de la imitación al aprendizaje, de la imitación a la identificación, ¿no? El niño ya no se preocupa por lo que hace el otro, ¿no? ¿Qué hace el otro? Sino qué quiere el otro, ¿sí? Es ahí donde se articula la cuestión del niño ya a otra cosa, que es los cuidados de la madre, por ejemplo. Los cuidados de la madre son el modelo de cualquier aprendizaje posterior, ¿no? Es por ese movimiento, ¿no?, que se pasa de la imitación a la identificación. Bueno, ya está. Si tienen alguna preguntita para hacerme, díganla o callen para siempre. No, me la pueden hacer la próxima. Primero, ¿no? Sí, ahí. Sí. Buenísima. No, pero yo estaba escribiendo algo sobre la angustia y la búsqueda del placer. ¿Angustia? Y la búsqueda del placer. No, pero que cerrarla. Que estaba escribiendo sobre la angustia y la búsqueda del placer, justamente cuando estaba hablando de la demanda, que cuando somos niños, Sí. Cuando tenemos un niño cerca, nos acercamos porque sentimos esa angustia que nosotros sentimos en algún momento. Claro. Y lo mismo pasa cuando somos grandes y necesitamos la atención del otro. Por eso la indiferencia o el desinterés del otro nos genera, nos aumenta el deseo. Claro. Sí, el deseo es el interés. Freud está ligado a esta pulsión incomprensible. Exactamente. Por eso las parejas hay que ser bastante pillo de no aplastar la demanda, ¿no? El obsesivo es un especialista en aplastar la demanda, ¿no? Aplasta la demanda. Y bueno, sobre todo lo femenino, ya sea en un hombre o en una mujer, tiene que ver con lo incomprensible. Justamente lo femenino es aquello que no termina de ser abarcado por el significante. Hay algo que se mantiene loco, los femenino. Esto no es solamente para las mujeres. Eso, como dice Woody Allen, la envidia al pene está bien, que dice Freud, pero ¿por qué solamente para las mujeres? Cualquiera que haya ido a un vestuario sabe, ¿no? ¿Cómo puede ser? Algo tiene tanto y otro tan poco. Bueno, siempre mantener, no hacerse el enigmático o la enigmática, sino el solo hecho de tener un interés en otra cosa genera un interés, ¿no? Sí, es eso. La próxima. Sí. Sí, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias Bueno, por gracias. la participación. Chao. También gracias a todas las personas que están acá por venir. Nos vemos la semana que viene, que continúa el ciclo. Bueno.